Hola, soy Ángel Durán Pérez, candidato. Hola, soy Ángel Durán Pérez, candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Colima. Ayer y hoy en la mañana les envié un video diciéndoles que hoy a las 8 de la noche subiría un video en donde explicaría una de las 14 acciones que considero que de implementarse cambiarían al sistema judicial en Colima. Y es que de verdad tenemos un problema dentro del sistema judicial. Los juicios son demasiado lentos. Todas aquellas personas que de alguna u otra forma han acudido a los tribunales o que han tenido algún problema, de lo primero que se quejan es de la lentitud. Y es que esa lentitud tiene muchas razones y hay muchas causas. Y para quitarla necesitamos buscar qué es lo que las está ocasionando. Porque todos queremos un sistema judicial rápido, eficiente y que las sentencias de verdad sean de calidad. Pero hoy no tenemos ese sistema. Y eso nos ha obligado a tratar de llevar a cabo una transformación total de la manera legalmente posible, de lo mejor. Por eso, ahora que se está llevando a cabo esta reforma judicial, uno de los intentos es para tratar de eficientar al sistema judicial, pero uno de los problemas más arraigados y de los que más se queja la sociedad, incluso la comunidad de litigantes, es la tardanza en los procedimientos. La justicia, según la Constitución, debe ser rápida y expedita. Todos los que de alguna manera van a los tribunales a litigar un asunto o a tratar de resolver un asunto, lo primero que quieren es que sea ágil, que los tribunales trabajen rápido, entre menos tiempo, que se resuelvan los problemas y cada quien a seguir su vida cotidiana. Pero eso no es así. Fíjese usted, la Constitución mexicana, que contempla todos nuestros derechos, tiene el derecho de justicia para todos los que ocurren. En el artículo 17 de nuestra Constitución se dice que si por alguna razón usted, yo, cualquiera de las personas tenemos algún conflicto, pues no lo podemos arreglar entre nosotros, tenemos que acudir a algún abogado y como consecuencia presentará una demanda ante un tribunal y la ley establece cuál es el procedimiento, cuáles son los plazos, cómo se va a desahogar todo el litigio o todo el juicio y finalmente debe de dictarse una sentencia, pero es de manera rápida. Eso lo dice nuestra Constitución. Creo que eso la mayoría de las personas, hasta por una lógica, se entiende que ante un problema, los tribunales que son especializados tienen que resolverlo lo más rápido posible. Pero todos nos quejamos, abogados, sociedad, en general, de que los juicios no son rápidos. Sabemos que hay muchas causas. Muchas de ellas no son exclusivamente del personal. Hay mucho personal capacitado que hace bien su trabajo, pero el sistema judicial en sí necesita reorganizarse. Si la Constitución o la ley establece que los juicios deben ser rápidos para que se haga justicia, porque usted ha escuchado que la justicia que se da con mucha tardía finalmente termina siendo una injusticia. Afecta a todos, a las partes. Hay inconformidad, hay reclamos hacia los jueces. La gente se queja. Imagínese usted que si tenemos el derecho a tener juicios rápidos, los que van a los tribunales, y esto no ocurre, pues entonces viene el desprestigio. La ley establece, decía yo inicialmente, un procedimiento. Tú presentas la demanda, normalmente te establece, hay muchos tipos de demandas, pero normalmente te establece que después de que llevas la demanda al juzgado, 3 días aproximadamente para que el secretario, que es un funcionario del juzgado, le notifique al juez que ha llegado una demanda, la acepta, se la regresa al secretario y al actuario para que vaya y se la notifique al demandado.
Una vez que éste tiene conocimiento, contesta la demanda, más o menos son 10 días, insisto, son plazos que están en la ley. Y luego aproximadamente 40 días para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, 10 o 15 días para presentar alegatos y otro tanto para dictar una sentencia. Es decir, un procedimiento no debiera de durar más allá de 4 o 5 meses, dependiendo de la complejidad, pero en general, cuando la Constitución se refiere que los juicios deben ser rápidos, generalmente estos son los plazos en una primera instancia, en un primer plano de cuando se resuelven los litigios que le llaman los abogados primera instancia, cuando se desahoga todo el procedimiento, 4, 5, 6 meses cuando mucho. Pero luego, ¿qué sucede? La realidad nos supera. Si estos 4 a 6 meses no son respetados por los tribunales, entonces se está violando lo que dice la Constitución. Porque la Constitución mexicana dice que todos los juicios deben ser rápidos. Y esa rapidez se refiere a los plazos de la ley. Por lo tanto, si tú acudes, cualquiera de nosotros acudimos a un tribunal para resolver un conflicto y se va actuando después de los plazos que dice la ley, ejemplo, a las partes, cuando van y le notifican la demanda, tienen 9 o 10 días, dependiendo de los juicios. Si él no contesta la demanda, prácticamente pierde el derecho de contestarla. A las partes no les perdonan el plazo, pero a los tribunales sí. Si la ley les dice, tienes 40 días para ofrecer y desahogar todas las pruebas, y no las desahogan en ese plazo, no pasa nada. Incluso dice la ley que al no pasar nada, y si deliberadamente los funcionarios del juzgado no avanzaron en el procedimiento, pues entiende que ellos incumplieron con la ley y pueden ser castigados. Pero no hay nada, ningún procedimiento en su contra. Ahora, quiero decirle que ese no es el objetivo de esta plática. Porque los funcionarios de verdad tienen mucho trabajo, hay mucha carga de trabajo, pero no se está haciendo lo necesario para que se trabaje y se avance en los procedimientos de acuerdo a los plazos que está en la ley. Ese es el motivo. Inicialmente, quiero decir que es importante que volteemos a ver que en los tribunales, insisto, de nuestro país, la justicia debe ser rápida. Y esa rapidez, vuelvo a repetir, se refiere a que hay que resolver y hay que llevar a cabo los juicios de acuerdo a los plazos que están en la ley. Y si por alguna razón esos plazos no son respetados, entonces se está violando los derechos de las partes y como consecuencia los funcionarios judiciales pues están incurriendo también en una responsabilidad. Pero esa responsabilidad, en su gran mayoría, no es tampoco culpa exclusivamente de los funcionarios, sino que hay otras causas que hacen que no se avancen los procedimientos. Ya lo veremos en algún otro momento, pero en un principio podríamos decir que de acuerdo a la ley, si los funcionarios no están avanzando con los procedimientos de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, pues ellos tendrían una responsabilidad. Porque la ley dice que debe ser rápido. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Decíamos que los juicios no duran 4 o 6 meses, sino que duran mucho más tiempo, 3 o 4 veces más. Algunos, hay juicios de 3, de 4, de 5 años. Conozco algunos de 20 años que ni siquiera se han resuelto. Son asuntos muy complejos, pero en la generalidad, de todas maneras, la mayoría de los procesos judiciales en México duran 5 o 6 veces más de lo que la ley marca. Esto de verdad es un problema y nos debe de ocupar, y más al sistema de justicia. ¿Qué tendríamos que hacer? En principio de cuentas es detectar cuál es la causa. Y una de las causas principales es que los sistemas de justicia, principalmente los locales, los federales, tienen una mejor organización y una mejor distribución de competencia. Tienen un mejor presupuesto, tienen capacitación permanente en todas las áreas y de todos sus integrantes, y esto les ha ayudado mucho.
tienen tecnología de vanguardia y esto hace una diferencia entre los tribunales federales y los tribunales locales. ¿Qué es lo que debemos de cuidar y que debemos de transformar? Hay que cuidar que se respete la ley. Hay también que cuidar que los servidores públicos no se les vea como responsables cuando en realidad ellos hacen su trabajo, pero no lo alcanzan a hacer porque les hacen falta pues, muchos insumos, incluso materia prima, y en algunos casos los tribunales tienen muy poco personal, se les paga poco, no tienen capacitación permanente, no hay un apoyo institucional entre los propios tribunales y hay una desorganización en general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Poner los pies en la tierra, ver la realidad de lo que está pasando, hacer un análisis, le llaman reingeniería administrativa institucional, y es buscar cuáles son las causas y de verdad establecer un programa para capacitar de manera permanente a jueces, magistrados y a toda la plantilla del Poder Judicial. Darles equipo de cómputo, tecnología, que entre personal capacitado en estas nuevas herramientas de tecnología, en donde ayuden a trabajar en una forma mucho más ágil y que no todo lo hagan a mano. Que se trabaje en el expediente o para tener el expediente electrónico. Pero todo lo que se haga tendrá como único fin garantizar el acceso a justicia dentro del plazo de la ley. En pocas palabras es que si se presenta una demanda, al tercer día el secretario se la tendrá que estar presentando al juez para que éste informe de inmediato al demandado y que el demandado también conteste, si es que lo decide, dentro del plazo que está en la ley, pero a su vez acordarlo otra vez dentro de esos 3 días que marca la ley. Eso es importante. Ese es el objetivo principal. Y esto solamente se va a lograr si los tribunales, si el pleno del tribunal, si sus magistrados, si sus jueces se unen y se capacitan de manera permanente para que no haya exceso de trabajo en algunos tribunales o más expedientes en un lugar que otro. Esto es fundamental. El retraso en el llevado de los expedientes o en los trámites de los expedientes es lo peor que le puede pasar a un juzgado. Porque entonces la gente se desespera y eso es injusticia y hay una violación y ahí es donde nos castigan en las evaluaciones que hacen a las instituciones. Ahora ustedes dirían, bueno, si en México está pasando el retraso, entonces es un mal general. Pues fíjese que no. En los tribunales federales, en los únicos momentos donde hay mucho retraso es en la fecha en que se deben dictar las sentencias o incluso en las sentencias que dictan los tribunales superiores, pero en los procesos generalmente los jueces de distrito resuelven rápido. Pero hay otros tribunales que no son los que comúnmente resuelven los problemas de arrendamientos, de divorcio, de juicios mercantiles, o sea, otros como los tribunales electorales, que esos no tienen rezago y tienen enormes cantidades de expediente y generalmente resuelven dentro de los plazos de la ley. ¿Qué es lo que hay ahí? Son tribunales más modernos, tienen gente sumamente especializada y tienen mucha tecnología. Esto es lo que le hace falta a los tribunales comunes o del fuero común, como se le llama. También hace falta que se unan los trabajadores, que tengan un salario digno, que haya un buen servicio civil de carrera, es decir, que todos vayan ascendiendo según sus méritos y que personal que se contrate, de verdad, se tenga un expediente en donde se acredite que es una persona profesional, que es una persona que tiene voluntad, que transparenta lo que hace y que se vigile la cantidad de trabajo y la calidad en que lo hacen. Que los jueces se les dé seguimiento también de cómo resuelven y la calidad en que lo hacen. Que cuando alguien incurre en responsabilidad, se le lleve a cabo un procedimiento administrativo y si es responsable, entonces tendrá que pagar por la falta que haya cometido. El objetivo principal es que el Poder Judicial sea muy transparente
y que haga que se respeten los derechos, principalmente el de justicia entre las partes, que resuelva lo más rápido posible, pero que sus resoluciones respeten los derechos de los contendientes, que se dicten las sentencias, que éstas de verdad resuelvan el conflicto. A eso le llaman sentencias de calidad. Ese es el reto fundamental. Por ello, invito a la sociedad también a que esté al pendiente, porque el Poder Judicial es uno de los integrantes de los tres poderes y la sociedad también tenemos el deber, un deber cívico, de estar vigilando a nuestras instituciones y ayudarlos. No se trata de atacar a las instituciones o a los servidores públicos, se trata de estar vigilando. Y si vemos que a ellos, porque al Poder Judicial del Fuero Común le faltan muchas cosas para trabajar y para que resuelva dentro de los plazos de la ley o que dicte resoluciones rápidas, le faltan muchas cosas. Y en eso la sociedad pudiera ayudar. Ojalá que esta pequeña charla de qué es el derecho a tener sentencias rápidas, justas, de calidad y que sean eficientes, fuera un detonante para que la sociedad, o tú que me estás escuchando, o que hayas sido víctima del retraso en algún conflicto que hayas tenido y que lo hayan llevado a los tribunales, te llamara un poco la atención. Incluso podrían enviarme preguntas, en la medida que pueda les doy respuesta, o si me mandan sus correos o algún lugar en donde la pueda contestar, con mucho gusto. No necesariamente ahorita, pero me la pueden mandar por aquí mismo y de alguna u otra forma involucrarnos como sociedad, porque todos tenemos el deber de construir a nuestras instituciones, fortalecerlas, lograr su autonomía, su independencia. Pero es fundamental que ese deber lo agotemos todas las personas. Hasta aquí voy a dejar este comentario. Insisto y les vuelvo a repetir, soy Ángel Durán Pérez, candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Estoy compitiendo en este proceso. El 1 de junio te invito a votar, hazlo con mucha responsabilidad, y el sistema judicial es una institución muy importante. Hay que trabajar en ello, hay que apoyar en la medida que se pueda, pero sobre todo hay que buscar que sea una institución confiable y eficiente. Si todos nos unimos para trabajar en ello y buscamos apoyar para que esté integrado con personas altamente capacitadas, pero que también apoyemos para que esta institución pues tenga lo justamente necesario, y luego vigilar para que ésta sea altamente transparente. Todos los problemas que llegan ahí tienen que resolverse con prontitud, porque es un derecho de los contendientes y de la ciudadanía a que los juicios se resuelvan rápidos. Hasta la próxima.